Se habla mucho que estas elecciones sean diferentes porque por primera vez se elige al presidente de la Comisión Europea por el Parlamento Europeo y se habla sobre todo del auge de los partidos euroscépticos. ¿Cómo serán de fuertes según las encuestas en el próximo Parlamento y qué pueden hacer los proeuropeos para responder a este auge? Bueno, el argumento del trabajo con Mark Leonard es que precisamente el por qué serán estas elecciones diferentes es la gran pregunta que se va a dilucidar. Si van a ser diferentes porque los euroescépticos van a tener un auge muy importante y en ese sentido van a dominar la agenda política, van a condicionar tanto en Bruselas como en casa en diferentes formas, o si van a ser diferentes porque los, digamos, europeístas van a ser capaces de, con esta oferta diferenciada y novedosa de que por primera vez elegirán al presidente de la comisión de la mayoría que salga del Parlamento, sí podrán contrarrestar todas estas tendencias, animar al electorado y restaurar o instaurar en el ámbito político europeo la competencia en torno a Europa que parece haber desaparecido muchas veces en casa, ¿no? Por lo tanto, esa va a ser la gran pregunta. ¿Cómo vemos en este momento qué nos dicen las encuestas que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, yo creo que en primer lugar las encuestas nos dicen, a falta de lo que vaya a ocurrir siempre en la última semana, que los niveles de participación no van a ser espectaculares, es decir, que vamos a seguir con la misma tendencia al declive en la participación, que los ciudadanos que voten, muchos de ellos lo harán pensando en unas primarias nacionales, otros lo harán más o menos, digamos, por valores o por sus principios europeístas, pero en cualquier caso no van a ser, la participación no va a ser el elemento que legitime o que relegitime a este Parlamento Europeo. Más bien, lo que se ve en las encuestas es que podría ocurrir lo contrario, que un gran número de los que se acerquen a participar en algún número importante de estados lo hagan precisamente para castigar a sus gobiernos en, digamos, en la cabeza de Europa, ¿no? Para golpear a sus gobiernos a cuenta de Europa por las políticas europeas o por las políticas nacionales y por lo tanto elegir partidos euroescépticos. Estos partidos no son nuevos, ya estaban ahí, pero a raíz de la crisis yo creo que han conseguido juntar muy bien las dos ideas de desafección con la política en casa y desafección con la política europea, y quizá de una forma desgraciadamente brillante para el resto de las fuerzas políticas o para las fuerzas europeístas, estos dos partidos han sabido interpretar estas elecciones en clave nacional y europea a la vez, cosa que parece que los europeístas no están siendo capaces de hacer. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en un número importante de países, fundamentalmente Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, donde por primera vez vamos a tener euroescépticos que predican la salida de Alemania del euro, en Austria, en Dinamarca, en Países Bajos, en los países nórdicos, pero también en Europa Central y Oriental, desde Hungría hasta Grecia, hay partidos políticos euroescépticos, eurófobos en algunos casos o populistas en otros, que van a tener una fuerza política equivalente a estar entre la primera o la tercera fuerza política, y desde ahí podrán condicionar bastante efectivamente tanto la política en casa como la política en Europa. Es cierto que la etiqueta euroescéptica es una etiqueta difícil, el escepticismo en principio es una actitud sana y en general hacia la vida, y que llamamos euroescépticos a una fuerza muy variada y muy variopinta de fuerzas políticas nacionales que generalmente no se entiende bien y no se coordina bien. Por lo tanto, hay eurocríticos, hay eurófobos, hay eurorealistas, hay muchísimos. No van a actuar como un solo bloque, pero sí que en general, especialmente por la derecha, tienen un diagnóstico común sobre lo que ha ocurrido hasta ahora, y es que la parte importante de la crisis en los estados tiene que ver con Europa. Europa es la causa, Europa es el problema, por lo tanto no es la solución, y el euro en concreto. Y además eso lo juntan con una agenda xenófoba que quiere limitar la libre circulación de personas, tanto de ciudadanos comunitarios como extracomunitarios. Y por lo tanto, en esos dos puntos, que son el deshacer el euro y volver a las monedas nacionales, y el deshacer la libertad de circulación de trabajadores y reinstaurar fronteras nacionales, expulsar inmigrantes, digamos, en una tercera fase, en esa agenda común sí que serán capaces de coordinarse de forma bastante efectiva, y ese en el fondo es su gran desafío. ¿Y cuál puede ser la respuesta de los partidos más centristas o de los grupos proeuropeístas ante el auge de estos partidos? Bueno, yo creo que hay dos o tres cosas que son importantes, quizá
por un lado, los europeístas deben ser mucho más autocríticos. Parece que a veces con eso piensan que abren un flanco o que aumentan las posibilidades electorales de los euroescépticos, pero yo creo que la ciudadanía se merece el tener un debate sobre Europa donde precisamente para mejorarla se pueda hacer una crítica de lo que ha ocurrido, y es evidente que se han cometido muchos errores, que hay un sufrimiento innecesario derivado de políticas erróneas que tiene que ser, digamos, ventilado democráticamente, bien vía el debate o vía las elecciones. Y yo creo que también es verdad que los europeístas tienen que ser mucho más beligerantes a la hora de dibujar cuáles son las consecuencias de los proyectos que tienen los euroescépticos, porque la vuelta a fronteras nacionales y las restricciones a la inmigración van a empobrecer, de hecho, a los estados y a los ciudadanos de esos países, y por lo tanto ya conocemos ese pasado de empobrecer al vecino, y las consecuencias que trae deben ser mucho más valientes en decir que la inmigración, que no existe el turismo sanitario ni de bienestar como un problema que tenga una magnitud comparable a los verdaderos problemas que enfrentan los europeos. Y por lo tanto los europeístas yo creo que tienen que tener muy claro que su agenda tiene que ser mucho más proactiva y más positiva, y no rehuir la confrontación y no estar a la defensiva.